Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Angulo Chávez, estudio la carrera de Ingeniería Electromecánica, estoy en la clase de Electricidad y Magnetismo con la maestra Melissa Estefanía Navarro Robles y voy a presentar el motor eléctrico. Bueno, ¿qué es el motor? El motor es un dispositivo capaz de transformar energía en movimiento, que esto como lo hace a través de pistones, a través del cigüeñal, a través de sistemas termodinámicos. ¿Qué es lo que hace? Avienta una fuerza del pistón a través de los ciclos de potencia al cigüeñal y el cigüeñal transforma la fuerza generada por la combustión del motor a un movimiento rotatorio. Ese sería el principio del motor. Bueno, entonces, ¿qué es el motor eléctrico? Esta es una máquina rotatoria que transforma energía eléctrica en energía mecánica a partir de diferentes interacciones electromagnéticas, que es para producir el movimiento que estamos esperando. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, los primeros motores no fueron más que simples dispositivos electrostáticos, que el primero que fue Benjamin Franklin en la década de 1740, pero este se basó en el trabajo de Coulomb, que es en su ley de Coulomb, que fue descubierta por el mismo Charles Augustin Coulomb en la década de 1785, que a partir de lo que hizo Franklin, viene el italiano Alessandro Volta en 1799 con la invención de la pila electroquímica, que hizo posible la producción de corrientes eléctricas persistentes, después de que el danés Hans Christian Ørsted descubriera en 1820 la interacción entre tal corriente y un campo magnético, donde a partir de esto se vinieron grandes cambios, que donde entra el francés André-Marie Ampère, que en muy poquito tiempo hizo la formulación de la interacción electromagnética y presentar la ley del Ampère, que describe la producción de fuerza mecánica por interacción de una corriente eléctrica y un campo magnético. Pero no fue hasta que llegó Faraday que hizo la primera demostración de este efecto. ¿Qué fue lo que hizo? Sumergió un alambre colgante de mercurio sobre el cual se le colocó un imán permanente, y cuando una corriente pasaba a través del alambre, este giraba alrededor del imán, mostrando que la corriente daba lugar a un campo magnético circular cercano alrededor del mismo, y este mismo sería el principio del motor eléctrico. Bueno, pero dejando al lado ya los antecedentes del motor eléctrico, ahora sí, venimos con el primer motor eléctrico, que usaba electroimanes y que rotaba, que fue demostrado por Anius Hedwig en 1828, que este mismo más adelante desarrolló un motor para poder propulsar un vehículo en 1832. Ahora, el motor moderno de corriente continua fue inventado por accidente en 1933 a manos de Gramo de Zenove. Bueno, pero no fue hasta que Nikola Tesla hizo el practicable motor de corriente alterna en 1888, además del sistema polifásico de la transmisión de energía. ¿Y cuál es el principio de este motor eléctrico? Como ya lo mencioné antes, es muy similar al de un electroimán, pero para explicar su funcionamiento tenemos que fijarnos en la ley del ampere, que esta nos dice que una carga eléctrica que pasa a través de un circuito cerrado produce un campo magnético. El interior de un motor eléctrico, de hecho, es un electroimán básico y consiste en un circuito de alambre a través del cual fluye electricidad. El resultado es el mismo que observamos en cualquier otro imán, una zona de polaridad positiva y una zona de polaridad negativa. El movimiento es producido por la fuerza atractiva y repulsiva asociada a los polos de los imanes. En un motor eléctrico, la interacción se produce entre un imán fijo que lo rodea y la fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar con el fin de alinear los polos opuestos. A medida que el electroimán va dando vueltas, este provoca un giro en el eje que realiza el trabajo del motor.
Este mismo, las aplicaciones que este tiene es en compresores, bombas, ascensores, instalaciones industriales, domicilios, vehículos, en generadores de electricidad. También tiene funciones de conversión de energía mecánica, en bombas, sopladores, turbinas, fresadoras, entre muchas cosas de la industria. Los elementos que lo componen es la carcasa que envuelve las partes eléctricas del motor a la parte exterior. Luego tenemos el inductor o el estator, que en motores de corriente alterna consta de un conjunto de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico. Luego tenemos el bobinado estatórico, que es la parte fija y unida a la carcasa. Tenemos el inducido o rotor, que en motores de corriente alterna consta de un conjunto de chapas magnéticas y sobre ellas está desarrollado el bobinado robótico. Ahora, el bobinado robótico, que es la parte móvil del motor y es la salida o eje del motor. Y tenemos que se dividen en tres motores, motores de corriente alterna y motores de corriente continua, así como los motores universales, que los motores universales serían como los domésticos, como este que tenemos en el ejemplo. En conclusión, los motores eléctricos están muy presentes en el día a día, ya que estos son los que se encargan de transformar y controlar voltajes y corrientes a niveles significativos, que además permite adaptar a transformar la energía eléctrica para alimentar de forma precisa a los dispositivos e instrumentos que necesitamos en el día a día. Y pues sería todo de mi parte. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber y muchas gracias por su atención. Aquí tengo algunos de las que me basé.